desde el giro afectivo está determinantemente prohibido decir que hay emociones buenas y malas, sino que hay emociones y que hay emociones que conviven todo el tiempo, en trama, en red. En un mismo momento podemos estar sintiendo emociones contradictorias. La emoción es una construcción social porque circula entre todos nosotros, es un fenómeno político porque se legitiman algunas. Por ejemplo, en la escuela el aburrimiento, la ansiedad están calificadas quizás como malas y la calma como bueno, pero en realidad pensémoslo como tramas y redes emocionales. Entonces, acá el giro afectivo lo que dice es, en vez de pensar qué hacemos con tu emoción, qué podemos trabajar en conjunto en la sociedad para que la mayoría sienta eso que queremos, o por lo menos hacernos preguntas qué están sintiendo las sociedades ahora. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Gracias por compartir este espacio. Estoy muy contenta en primer lugar de estar acá porque soy del interior, así que me encantan que estos encuentros sean federales, que nos alienten a encontrarnos. Ya estuve viendo como algunas caras conocidas, viste, de esas que encontrás en internet, en los cursos, y les voy preguntando, che, ¿trabajás esto, lo otro? Así que, bueno, espero que tengan una jornada hermosísima, de mucho encuentro, de mucha reflexión, y que con esto que les vengo a compartir se puedan llevar por lo menos algunas ideas centrales para disputar sentidos, para tener palabras y abordajes al momento de discutir algunas ideas en el ámbito que trabajen. Con eso ya voy a estar más que satisfecha. Así que bueno, empezando, y una cosita más, por supuesto, gracias a los organizadores, al presentador, al equipo técnico, a quien me acompaña. Y bueno, y vamos a empezar. ¿Cómo están, primero que nada? ¿Bien? Bueno, genial. Gracias por ser participativos. Bueno, les cuento por qué lo titulé así. Sentidos en torno a las emociones y a la escuela. Creo que de emociones estamos hablando todos todo el tiempo, ¿o no? Todo el tiempo, si no es en una charla con algunas amistades, con familias, en nuestras posibles terapias, en espacios de psicoeducación. Siempre nos atraviesan las emociones, pero acá la invitación va a ser preguntarnos un poco a cuántos sentidos existen al momento o qué están diciendo los teóricos respecto a las emociones, y puntualmente vamos a hablar de la escuela. Pero no de la escuela como un mero campo de transmisión de saber, de socialización, de una tarea más que le tenemos que dar a la escuela, sino dándole valor a la escuela, porque todos atravesamos trayectorias educativas y tenemos diferentes experiencias desde ahí. Esta ponencia se preocupa por un poco recuperar esos horizontes de posibilidad que genera la escuela, los pequeños gestos que podemos sumar. Así que vamos acá. Lo que les voy a pedir, por supuesto que no tienen que responder, pero que vayan teniendo conversaciones internas, es que piensen por un momento en la escuela. Si ustedes piensan en la palabra escuela, alguien les dice, como en un test neuropsicológico, pensá en escuela, ¿qué es lo primero que se les viene a sus mentes? En mi trayectoria me ha pasado que muchos piensan en vínculos, en sus compañeros, porque han logrado amistades muy fuertes allí. Otros no, por supuesto, cada realidad es distinta. Otros piensan en algunos profes o en algún docente que fue muy valioso o valiosa, alguien que lo reconoció. Otros piensan, bueno, en libros, en materias, porque también han descubierto algunas habilidades allí. Y otros más en algunas infraestructuras. Pero, ¿alguno pensó directamente en las emociones? ¿Se les vienen emociones cuando piensan en la escuela? Del tipo que sea. Puede ser una mezcla. Algunos pueden ser ansiedades, frustraciones, miedos, alegrías, nostalgia. Esta es una pregunta muy linda que la comparto con los adolescentes siempre en las charlas en las escuelas. Lo que les quiero preguntar es, ¿conocen cuántos sentidos hay en torno a emociones? Levante la mano si, por ejemplo, alguien trabaja o se ha capacitado en temáticas de inteligencia emocional. ¿Alguien se ha capacitado en esas temáticas? No todavía, bueno, tiene algunas herramientas. ¿Y alguien se ha capacitado en el giro afectivo? ¿No? Bien, bueno, entonces vamos a sembrar algunas semillitas, algunas dudas para que se lleven por lo menos dos enfoques y después puedan elegir con cuáles trabajar. Por otra parte, ¿alguna vez pensaron que las emociones son algo más que un estado personal? Generalmente se lo asocia a algo íntimo, pero ¿alguna vez pensaron que la definición incluye que es algo más que personal e íntimo? Bien, veo algunas caritas que dice que sí. Bueno, trascendiendo esta parte de preguntas,
Hoy lo que vamos a invitar es a una reflexión, eso es lo que propongo que se lleven, y justamente los voy a invitar a ponernos el lente del giro afectivo. El giro afectivo propone un debate epistemológico que pone en tensión un poquito a las propuestas de inteligencia emocional y a los programas de educación socioemocional. Por supuesto, es a los fines de que la ciencia vaya avanzando y cada uno tiene sus aportes y sus argumentos y autores valiosísimos que lo están investigando acá en Argentina y en el mundo. Pero primero les voy a contar desde dónde les hablo. Principalmente yo soy psicopedagoga y así como la psicopedagogía trabaja mucho en los ámbitos, además del clínico, el educativo, el empresarial, lo sociocomunitario, entre otros, se la conoce mucho por trabajar con las infancias. En mi caso, yo trabajo con jóvenes, con adultos y con personas mayores cuando tienen que decidir sus procesos vocacionales, profesionales, qué hacer después de la jubilación y otra parte de neurorehabilitación que es cuando tienen, por ejemplo, accidentes de tránsito y deben recuperar algunas funciones cognitivas y tenemos que rediseñar el proyecto de vida de acuerdo a sus capacidades. Entonces, desde ahí hay algo que me apasiona, que es el aprendizaje continuo. Es decir, elegí esta profesión porque uno está aprendiendo durante toda la vida y no se termina ni en una trayectoria académica formal ni en una informal, estamos aprendiendo durante toda la vida y eso es lo más lindo, lo que nos permite acompañar desde lo clínico en la trama singular, pero siempre entendido a la persona en un contexto político, en un contexto histórico, en un contexto cultural. Así que bueno, acá venimos al debate. Hoy nos vamos a posicionar en que hay dos sentidos que empiezan a discutir en torno a las emociones. Uno es el paradigma de la inteligencia emocional y el otro es el paradigma del giro afectivo. Ambos, de emociones se ha hablado desde la antigüedad, los griegos, los filósofos, los historiadores han estudiado muchísimo las pasiones humanas, las del alma, lo han usado como recurso de oratoria, de convencer y demás, así que de emociones no se habla recién ahora, esto es histórico, pero sí estos paradigmas tienen sus orígenes aproximadamente en la década de los 70 y a partir de ahora estamos en presencia de un boom emocional. Ustedes saben que ya cuestiones de marketing, de comunicación, de proyectos de vida están mediados todo el tiempo por lo que pasa y acá es la postura, quienes estén por ejercer, quienes ya estén en ejercicio y muy en línea con la ponencia anterior, vamos a buscar hacerlo desde una lectura crítica, sensible, reflexiva. Entonces, ahora nos vamos a quedar con el giro afectivo como marco. Este es el que le quiero contar yo, es el que estoy eligiendo para mi trabajo de tesis doctoral. Y entonces, una de las premisas que tiene es que las emociones no son solo nuestras, son de todos, que lo que nos está pasando a cada uno tiene su correlato sociohistórico en el contexto que nos rodea. Una de las premisas que va a decir es que trasciende lo individual, que se inserta en un contexto y que además produce climas. Y acá yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes dicen, ¿de qué me estás hablando cuando me hablas de esto? En el consultorio, o yo también estoy en un departamento de orientación educativa en un nivel superior, las consultas a veces son por las ansiedades al momento de rendir exámenes, los miedos, los famosos bloqueos, cómo optimizar la memoria para poder priorizar algunos contenidos. Y entonces, si yo me pararía desde el paradigma de la inteligencia emocional, yo diría, bueno, ¿con qué herramientas te ayudo a trabajar tu ansiedad? Me enfoco en vos, te ayudo y ahí vamos a utilizar algunas herramientas fisiológicas, psicológicas, habilidades de afrontamiento, que son muchos de los aportes de la ciencia psico, y ahí me estoy centrando en la persona. Pero fíjense que si yo tengo un paradigma del giro afectivo, yo le propongo a la institución ¿qué podemos hacer para que el contexto, el examen sea menos amenazante, incluya una etapa pre donde podamos bajar los niveles de ansiedad, podamos generar anticipaciones, podamos generar algunos espacios con diferentes recursos? ¿Se va entendiendo la diferencia? Uno mira el espacio individual, la emoción de uno, y el otro se centra en qué hacemos con esa emoción como sociedad.
Entonces, a partir de ahora, incluso como mensaje para ustedes, vayan pensando las miles de salidas laborales que uno tiene a este respecto, porque hoy la sociedad está sintiendo, hoy la sociedad tiene tramas muy complejas de emociones y entonces hay mucho que podemos hacer. Por una parte, estamos quienes estamos acompañando muchísimo desde lo individual, pero lo individual desde este paradigma es suficiente. Si no lo transformamos en sociedad, vamos a seguir teniendo muchísimos desafíos y la idea es que todos la pasemos un poco mejor porque en mayor o menor medida en algunos momentos la pasamos mal y no está bueno. Así que bueno, vamos a pasar acá. Ahora sí les voy a contar un poco de autores, prometo ser breve porque la bibliografía es amplia. Entonces uno de los autores que les quiero comentar es Norbert Elias, un sociólogo que él tiene numerosos aportes, muchísimos libros y publicaciones de sociología, estudia la sociología, pero por supuesto va a hacer mención a las emociones diciéndonos que forman parte de una trama de interdependencia. ¿Qué significa esto? Que no se puede hacer estudios de sociedad sin tener en cuenta al individuo y no se puede mirar cuestiones del individuo sin tener en cuenta lo que está pasando en la sociedad porque van entrelazados. Y otro dato no menor en su libro La fuerza de la civilización va mostrando cómo las civilizaciones se organizan en torno a emociones que decide el poder para ir ordenando normas, creencias, mandatos. Hay emociones que a veces nosotros creemos que las tenemos, que vienen orgánicamente, biológicamente, que las estoy experimentando porque estoy desregulada, pero muchas veces, y según este enfoque y según estos autores, esas emociones están provocadas justamente para ordenar en función de ciertos intereses a la sociedad, a las civilizaciones y demás. Hay otro autor que se relaciona, que es Pierre Bourdieu, un francés, un sociólogo, que él no va a hablar específicamente de emociones, pero trae un concepto que para mí es valioso, que es el hábitus. Es una categoría bellísima que es la que nos permite, hábitus, su definición teórica tiene que ver con esas disposiciones que nosotros traemos para representar, para figurar, para entender el mundo. Dicho en otras palabras, el hábitus es todas las normas, los valores, las creencias, las actitudes, todo lo que traemos detrás y ni siquiera muchas veces nos planteamos. Vieron que hoy en día estamos hablando mucho, por suerte creo que un poquito más de los mandatos, de las creencias, de desnaturalizar algunos procesos. Bueno, este autor, él lo llamó hábitus. Y dice además que las personas y las sociedades tienen diferentes tipos de capitales. Capital no solo económico, que es por ahí uno de los que más charlamos, capital material, capital cultural, que es el que nos puede dar la escuela, y capital simbólico. En estos dos a mí me fascina esa interrelación y es la que quiero que tengamos en cuenta. Últimas dos autoras. Sara Ahmed es una autora mexicana, un poco más está promoviendo teorías feministas, que va a ir hablando un poco de cómo las emociones en consonancia son fenómenos circulantes que se adhieren, que no quedan en una persona. Lo que me pasa a mí se empieza a contagiar en mi grupo de trabajo, en la comunidad en la que estudio, de la cual formo parte, y de alguna manera vamos formando comunidades de acuerdo a lo que vamos sintiendo. Y otra que es una autora argentina, Karina Kaplan, ella se dedica a sociología de la educación y con quien tuvo el gustazo enorme de estos tiempos transitar otros seminarios externos. Ella con su grupo de investigadores están estudiando a los adolescentes en las escuelas secundarias, preguntándoles con dispositivos metodológicos cómo se sienten en este momento y una de sus últimas encuestas reveló, para sorpresa de todos, que la gran mayoría declaraba sentirse feliz en la escuela. Cuando todos en los contextos en los que estábamos, yo cuando antes de leer esa encuesta dije, las respuestas van a ser terribles. Eso no niega los problemas que están ocurriendo porque ellos justamente con su grupo de investigación acá en Argentina se están dedicando a investigar justamente el dolor social que hay en la escuela, las autolesiones, el suicidio y están buscando de qué forma se pueden hacer reparaciones simbólicas.
Yo me meto en un costadito ahí porque a mí me interesa trabajar ese capital simbólico y los horizontes de posibilidad o los proyectos de vida que recién ahí detrás de escena hablábamos un montón con Juan. Entonces, recuperando la idea central, ¿cuáles son las diferencias a muy grosso modo de ambos paradigmas? Por una parte, el de inteligencia emocional nos va a decir que las emociones son individuales, son íntimas, corresponden a un correlato de lo íntimo, de lo privado, incluso de lo doméstico, que ahí ya podríamos hablar otro capítulo de cuántas veces se asoció que, por ejemplo, las mujeres éramos más sensibles, que los hombres no lloran, ese tipo de mandatos que por suerte ahora quedan todavía, pero se empiezan a desnaturalizar. La inteligencia emocional nos va a decir que es algo individual y que hay que trabajarlo y que por supuesto ofrece herramientas para poder afrontarlo. ¿Qué más nos dice? Que la emoción es una reacción neurobiológica, es decir, hay un sistema en el cerebro que nos va permitiendo tener registros y reacciones. El giro afectivo no niega eso, ¿eh? Dice que sí o sí cada emoción tiene su correlato neurofisiológico, pero pone el acento en la definición en lo social. Y por otra parte, la inteligencia emocional va a poner el acento en la mejora de competencias o en la mejora de habilidades. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, ustedes quieran proponer, en el caso de que lo quieran proponer, pero también pueden ser parte de un proceso, le quieran proponer alguna propuesta de mejorar habilidades, de desarrollar algunas competencias, de estar mejor en diferentes ámbitos, mi idea es que por lo menos de esta charla ustedes sepan identificar, ok, estoy haciendo una capacitación, una formación, estoy escuchando investigaciones que corresponden al paradigma de la inteligencia emocional. En cambio, ¿qué es lo que propone el giro afectivo? El giro afectivo nos va a decir, la definición es que las emociones son fenómenos socioculturales y que se producen en relación con otros y otras, que no es un asunto de gestión individual, sino que pertenecen a una estructura sociocultural. Va a depender en el contexto y en el momento que estemos y con eso también el vocabulario y la manera en las que llamamos ciertas emociones. Y va a hablar de una parte muy importante, y esto es valiosísimo para crear programas sociocomunitarios, en relación pública-privada, en diferentes propuestas donde a ustedes les interese trabajar o estudiar también, que con este paradigma podemos buscar propuestas para reparar daños, pero desde una mirada de proyecto colectivo. Buscar qué cosas quizás nos indignan, qué cosas nos dan esperanza, qué cosas estamos necesitando como comunidad que ya no podemos tolerar más ese malestar. Bueno, entonces la idea central es, según el giro afectivo, las emociones son relacionales porque necesitamos estar con otros, circulan entre otros, se adhieren entre otros, son sociales porque hay una sociedad y si hablamos de una escuela hay un aula que legitima qué emociones están buenas y cuáles no. Y con esto, ojo, porque desde el giro afectivo está determinantemente prohibido decir que hay emociones buenas y malas, sino que hay emociones y que hay emociones que conviven todo el tiempo. En trama, en red, en un mismo momento podemos estar sintiendo emociones contradictorias. Yo, por ejemplo, ahora ya estoy copada, pero hace un ratito estaba como feliz, miedo, nervios, tensión, y esa era mi red emocional, mi trama emocional. Y bueno, son sociales. Si yo estoy mucho tiempo, por ejemplo, con mi novio, ya lo pongo nervioso a él, también me va a decir, pará, si yo no tengo que exponer y ya me estoy sintiendo mal. Por suerte me contagié un poco de Juan, que Juan estaba re seguro, re canchero y es un megalle. Bueno, y que son públicos. Esto significa que se adhieren también y generan climas. Hay a veces la pregunta que nos puede ayudar, el giro afectivo habilita muchas preguntas y nos invita a una cosa, a tolerar la incomodidad. Una de las grandes críticas que le hace a la inteligencia emocional es que en esta búsqueda a veces de recetas, que no siempre es así y que no se banaliza a quien elige herramientas, porque creo que yo he trabajado muchísimo con inteligencia emocional y hay herramientas que habilitan preguntas, anotaciones, poner el cuerpo en situación de calma, de escucha activa, de empatía, de autoconciencia. Conozco un montonazo de técnicas de educación emocional y que sirven, pero lo ayudan a la persona en su individualidad. Entonces, acá el giro afectivo lo que dice es, en vez de pensar qué hacemos con tu emoción, qué podemos trabajar en conjunto en la sociedad para que la mayoría
sienta eso que queremos, o por lo menos hacernos preguntas, ¿qué están sintiendo las sociedades ahora? Entonces vamos con el último bloque, que tiene que ver, bueno, ¿qué lugar ocupa la escuela? Y yo en primer lugar vengo de una familia de docentes, así que sé sus luchas, sé sus esfuerzos. Todos los que sean hijos de docentes saben lo que es tener familiares docentes y la dedicación que le ponen. Y lo que quiero pensar es la escuela en términos de posibilidad. Y no como darles más tareas, sino pensando un nuevo enfoque, cómo aplicar el giro afectivo en la escuela. Y acá vamos a decir qué horizontes produce la escuela. Básicamente lo que la escuela sí puede hacer, y esto lo creo convencida, puede transformar destinos. Si nos remitimos a la categoría de Pierre Bourdieu que hablaba del capital, la escuela puede luchar contra la exclusión cuando genera capital social, cuando genera contactos, cuando genera que alguien conozca tu voz, cuando valida alguna narrativa, cuando descubren alguna habilidad. Siempre hay algún profe, algún cuento, alguien que destaca, y si no lo hay, ese es el mensaje ahora. Destaquemos lo bueno que veamos en algunas personas. Eso puede ser valiosísimo en un contexto de que una persona está luchando o está sufriendo. También la escuela puede ayudar a generar espacios de escucha, de diálogo, propuestas colectivas, y puede ayudar a sentir solidaridad, convivencia, respeto, que es lo que tanto necesitamos, porque como diría Felix Jackson en una obra donde habla de la vida en la escuela y el currículum no oculto, la escuela es una de las instituciones que conserva a muchas personas diversas, en el mejor de los casos de estado de inclusión, mucho tiempo juntas. Entonces es una oportunidad única. Básicamente nos interesa trabajar en el territorio de lo simbólico, que lo simbólico es que podemos transformar destinos con estas palabras, identificando capacidades, habilidades, destacando, ofreciendo proyectos para realizar y que se luzcan, y puede legitimar narrativas, es decir, reconocer de dónde viene una persona, cuáles son sus elecciones, sus preferencias, sus gustos, y mostrarles que eso está bien, que muchas cosas son que parece que nubes y tormentas que tenemos en la mente, muchas veces hay que validar y entender que son producto de un contexto cultural, social, de algunas presiones, de algunas exigencias. Entonces, el rol básicamente en el que quiero enfocar acá es acompañar. Siendo adultos que acompañemos, estamos haciendo un montón. Y si no, pensémoslo en nosotras y en nosotros mismos cuando estamos más o menos mal. Necesitamos acompañamiento. A veces no necesitamos tantas fórmulas. Es preguntar qué necesitan y acompañar. ¿Qué es lo que propone entonces la intervención? Ser conscientes, construir entornos donde se validen las emociones, entornos emocionalmente, y que se puedan generar lazos con otros. En nuestra sociedad los lazos se están quebrando, los vínculos también. Eso es lo que exponen muchos autores y seguramente es lo que estamos viviendo. Entonces, poder regenerar estas propuestas. Conversar sobre las emociones, validarlas, nombrarlas y observar el clima emocional. En la propuesta que yo tengo, las divido en 4 dimensiones que tienen que ver en pensar siempre en la dimensión subjetiva y afectiva. Ustedes que vienen del campo psico, seguramente la mayoría es una de las áreas que más les interesa, es saber qué sienten, qué vocabulario disponen, qué lenguaje. Ustedes saben el poder sanador que tiene poner en palabras, establecer relaciones, encontrar códigos comunes. En las vinculares y relacionales, generar espacios de escucha, de diálogo, proyectos y servicios a la comunidad, lugares de experiencias comunitarias donde nos encontremos con otros, institucionales y simbólicas, porque la institución también puede generar, por ejemplo, protocolos de resolución de conflictos que identifiquen entre todos, o también protocolos de celebración. ¿Cuántas veces estamos en lo negativo y a veces pensar qué podemos celebrar de algún estudiante y reconocerle ese valor, y que no tenga que ver solo con el rendimiento, sino diversificar las cualidades? Y por último, una de las áreas que más me interesa es a mí, pero por supuesto queda abierto a ir pensando, ¿no? Las de proyectivas y futuros, es decir, después de la escuela, ¿qué posibilidades reales hay? No todos tenemos las mismas posibilidades, pero todos tenemos el derecho, y la escuela, la educación tiene que acompañarnos en ese derecho. Y acá en Argentina hay un artículo específico que es el artículo 8 de la ley para poder acompañar el proyecto a futuro. Y el proyecto a futuro tiene que ver con mostrarle qué realidades son posibles.
Hoy ya las carreras no son lineales, se construyen de a poco, de acuerdo a intereses, a narrativas, a biografías, a posibilidades, a opciones, pero tenemos que acompañar ese proceso con ética y reflexión. Entonces, en conclusión, las emociones son centrales, son sociales y para mí son transformadoras. Donde haya emociones tenemos oportunidades. En un contexto de fragmentación y desigualdad como el que estamos viviendo, tratemos de no sumar más marcas. Esto lo dice Karina Kaplan con su grupo de investigación. Busquemos una escuela que deje huellas y no cicatrices. Asumir la corresponsabilidad de culturas afectivas. Y nosotros acá en el CONEX, que es un lugar hermoso, y en este festival tenemos toda esa vibra de energía, de aprendizaje y demás, estamos construyendo comunidad. Por ahí si salen afuera digan, Caro dijo que esto que estoy haciendo ya es re importante. Generar prácticas, y lo resumo en estas palabras: entornos sensibles, empáticos y seguros. No hay aprendizajes posibles o espacios de diálogo si yo en principio no me siento seguro o segura. Así que bueno, ¿qué podemos hacer en la escuela y qué podemos hacer en el consultorio? Principalmente tener en cuenta que cada gesto, que la mirada, que tomar lista, que notar si está ausente o presente, preguntar cómo estás, llamar por el nombre o como desee que lo llamen. Cada norma, cada propuesta curricular que hagamos puede sumar desde los pequeños actores. ¿Y qué podemos hacer en el consultorio? Que nuestras lecturas sean reflexivas y situadas. Que a la persona elijan el paradigma que ustedes elijan, entiendan que esa persona está en un contexto familiar, escolar, institucional, social, cultural y político. Entonces, que nuestras lecturas sean lo más ricas y sensibles posible. En definitiva, la emoción es una construcción social porque circula entre todos nosotros, es un fenómeno político porque se legitiman algunas. Por ejemplo, en estos momentos o en la escuela, el aburrimiento, la ansiedad están calificadas quizás como malas y la calma como bueno, pero en realidad pensémoslo como tramas y redes emocionales. Y la emoción es una fuerza circulante además, es decir, que se adhiere, que si hacemos algo no somos actores pasivos, ya estamos haciendo algo en nuestras familias o en nuestra comunidad. Así que estaré atentos a lo que produce o reproduce el contexto escolar, ser consciente de lo que generamos en cada una de nuestras prácticas. Y a mí me gusta pensar en esto. Yo elegí esta profesión desde un lugar de acompañar. Entonces, para mí acompañar tiene un valor enorme. Y creo que educar y el proyecto educativo es un proyecto afectivo que tiene muchos beneficios para el desarrollo integral. Y eso era lo que les quería compartir. Así que muchas gracias.